Hola, ¿qué tal? Saludos. La inteligencia artificial está transformando rápidamente, como en muchos otros ámbitos de nuestras sociedades, el panorama del periodismo, abriendo un abanico de oportunidades, pero también planteando desafíos significativos en esta nueva era que exige una mayor adaptación, una constante adaptación por parte de los profesionales de la comunicación para aprovechar las ventajas que ofrece la inteligencia artificial, pero también mantener los estándares éticos y la calidad periodística. Hoy en Texto y Contexto hablamos del periodismo en la era de la inteligencia artificial. Soy Luis Francisco Blandón. Bienvenidos. El periodismo en sus diversas expresiones se ha visto afectado por los avances científicos, las nuevas plataformas digitales y el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación. Recientemente, la inteligencia artificial ha sido usada para reforzar el trabajo periodístico e incluso para facilitar procesos de investigación y manejo de datos. Sin embargo, especialistas advierten que su uso indiscriminado puede atentar contra la veracidad y la labor comunicacional. También existe la amenaza de que los medios corporativos usen cada vez más la inteligencia artificial en detrimento de la contratación laboral, acorralando a los profesionales del periodismo. Ahí teníamos el perfil de nuestro programa el día de hoy. Quiero presentar a nuestras invitadas para poder dialogar sobre este tema. Me acompaña María Alcira Matute, periodista, editora y promotora de lectura. Muchísimas gracias, María Alcira, nuevamente con tu tiempo con la audiencia latinoamericana. También nos acompaña Geraldina Colotti, periodista y escritora del Consejo Internacional de Periodistas, defensora de la Revolución Bolivariana y directora de la edición italiana de Le Monde Diplomatique. Muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Gracias a usted. Y bueno, para empezar a hablar de este importante tema, de qué manera se está transformando a través de la inteligencia artificial las prácticas tradicionales del periodismo y cuáles son los beneficios o los desafíos. ¿Cómo estás viendo, María Alcira, el tema de la inteligencia artificial en este momento, la era de la gran inteligencia artificial y los medios de comunicación, además del periodismo? Sí, lo estoy viendo con asombro y también con preocupación. Si tomamos la inteligencia artificial y todos sus derivados como una herramienta de trabajo, como una fuente más de información, vale. Pero eso tiene que ser comparado con otras. O sea, no podemos generar a partir de inteligencia artificial productos periodísticos y pretender que son productos periodísticos, porque eso no sería ético. Y lo explica muy bien Byung-Chul Han, este filósofo coreano-alemán, en este libro No Cosas. Fíjate qué fácil definir la inteligencia artificial y se entiende perfecto. En un nivel más profundo, el pensamiento es un proceso resueltamente analógico. Antes de captar el mundo en concepto, se ve apresado, incluso afectado por él. Lo afectivo es esencial para el pensamiento humano. La primera afectación del pensamiento es la carne de gallina. La inteligencia artificial no puede pensar porque no se le pone la carne de gallina. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Y qué tiene que ver con el periodismo? Mucho, porque el periodismo que no se hace desde la sensibilidad, desde la humanidad, no es más que un tecnicismo para divulgar información, entonces no es periodismo. Entonces, si nosotros dejamos que la inteligencia artificial nos deshumanice como periodistas, no sirve y es para preocuparse. Si nosotros permitimos que haya violaciones al código ético del ejercicio del periodismo, cuando una persona genera totalmente un contenido desde la inteligencia artificial y lo presenta como propio y nadie dice nada, no estamos haciendo periodismo. Ahora, desde la automatización, desde, digamos, un texto o precisamente algunos datos para poder manejar estos datos, ¿también ves el peligro o es un beneficio? No, depende, porque hemos conversado en otros ámbitos que detrás de la inteligencia artificial hay grandes corporaciones y hay grupos de poder y personalidades que van nutriendo todas esas instancias de generación de inteligencia artificial según sus intereses. Entonces, cuando nosotros usamos una instancia de inteligencia artificial, tenemos que saber quién está detrás de ella. Claro. Para saber qué es la información que nos está viniendo de esa instancia de inteligencia artificial y ahí tomamos decisión. Y bueno, analizando más del tema, seguimos abordando, Geraldina, ¿de qué manera está transformando la inteligencia artificial las prácticas tradicionales del periodismo?
Bueno, está en varios sentidos. Podemos empezar por lo de la velocidad, de la rapidez con la cual los softwares se actualizan. Estaba hablando hace poco con un colega que hace talleres de periodismo sobre cómo utilizar adecuadamente, en el sentido que decía María Alcira, la inteligencia artificial. Le dice, mira, yo tengo que votar todo mi curso que hice como hace 2 semanas, porque desactualizado, porque el software y además es un costo. Esto significa también que aumenta las selecciones. No siempre esta selección es por lo contenido, al contrario, es por la más técnica. Y además ya con las agencias de prensa que son, digamos, gestionadas por grupo de poder, al inicio se ha serializado la manera de hacer información de los periodistas que, por ejemplo, en los países como Italia o de Europa son muy mal pagados. Entonces, contratan, entre comillas, porque a veces no le pagan, jóvenes que no tienen la visión, entonces repite lo de las agencias. Imagínense con la inteligencia artificial, que todo el trabajo parece estar listo, ellos, la trampa que le hace el algoritmo, hemos averiguado muchísimo, porque claro, detrás del algoritmo hay una programación gran cantidad humana. de intereses, por supuesto. Claro, por ejemplo, si tú vas a buscar la inteligencia artificial, si tú le dices, hágame un proclama nazista, por ejemplo, te lo hace, con todo el estilo y todo. Si tú le dices, hágame un proclama comunista, te lo hace con todo el estilo. Desde cualquier perspectiva. Pero si tú le dices, por ejemplo, ¿cuál empleo puede tener la inteligencia artificial contra Nicaragua? Ellos te contestan, no lo que uno piensa pedir, no contra Nicaragua, entendiendo contra el gobierno que está, contra las instituciones. No, ellos te dicen cómo el gobierno sandinista emplea la inteligencia artificial contra los opositores. Entonces, un pobre joven que no tiene toda la cultura, imagínense, o por ejemplo con Rusia, pues si tú le pides conflicto en Ucrania o todo ello, por supuesto la dictadura del algoritmo te direcciona en un determinado sentido, y ni hablar de Cuba y de Venezuela. Sí. Por supuesto hay alguno, digamos, direccionamiento y desvío. Desde la misma verificación de los hechos. Absolutamente. Claro, porque un hecho, como siempre, hay un dicho de periodismo, ¿no? Si alguien dice que hay lluvia y otro dice que hay el sol, abre la ventana para ver qué hay, pero hoy tú abres la ventana y con todo lo que son las implicaciones también de la inteligencia artificial, tú no tienes los ojos para ver, porque ha perdido el sentido de orientaciones, antes de todo del periodismo básico. Ahora, María Alcira, ya vemos entonces las implicaciones que tiene para la práctica del periodismo, pero ¿de qué manera, o no la hay, que los periodistas puedan tener de manera eficaz a través de la inteligencia artificial las herramientas para poder hacer un mejor periodismo? Claro, es como cuando tú tienes una calculadora, tú no vas a decir, no, yo voy a usar el abaco porque, o voy a contar con los dedos de las manos, no, ya hay aparatos más modernos. Sí. Entonces, igual es con la inteligencia artificial, hay elementos en el periodismo que es lo que llamamos la carpintería, que se hacen mecánicamente, y hay que aprovechar que puedes saltarte una cantidad de pasos que son mecánicos, pero cuando viene el criterio del periodista para saber si es el momento de hablar de esa información, de cómo la vas a abordar, qué efectos va a tener en los seres humanos, va a hacer daño, no va a hacer daño, eso no lo va a resolver una inteligencia artificial. Y hay muchas inteligencias artificiales, como te digo, que van siendo generadas de distintos grupos de poder, de distintos grupos económicos. Pero ¿qué es lo que tú vas a hacer para comprobar que esa inteligencia artificial te está generando una información confiable? Cuando tú la pides, es primero chequear con algo que tú estés seguro de que sea de esa forma. Si consigues errores, ya esa inteligencia artificial no es confiable. Entonces tú debes ir contrastando diversas fuentes y no confiando solamente en la inteligencia artificial para hacer tu trabajo, y confiar también en tu instinto y confiar también en lo que tú has aprendido como profesional. Entonces, si sirve, por supuesto, nos va a ser útil en ciertas actividades, sobre todo en la aceleración de procesos que son mecánicos, pero no en la toma de decisiones acerca de cómo vas a manejar una noticia, una información,
una reseña o un análisis político, un análisis económico, un análisis literario. Eso ya lo decide es el ser humano. Sí, varios elementos allí, integridad periodística, Sí. por supuesto el tema de combatir también la desinformación. Claro. Y quería preguntarte, justamente Geraldina, ¿cómo ves también la inteligencia artificial aplicada al periodismo para uno de los grandes desafíos que hemos tenido en los últimos años, que ha sido la desinformación? ¿Puede ayudar? Al contrario, ¿retrocedemos en el periodismo por esto? ¿Cómo lo ves? Bueno, los dos. Como estaba diciendo María Alcira, esto siempre depende del control que se hace sobre una herramienta. Y nosotros tenemos que considerar que en general a la grande concentración económica que existe, ahí también le corresponde una gran concentración mediática en unos pocos manos, cuestión que es mucho más complicada por el capitalismo, el tecnofeudalesimo de la plataforma, ¿no? Y con las redes sociales ya esto se complicó. Aquí en este libro que habla de la comunicación de otro punto de vista, hay un artículo de un influencer, digamos, que tiene ética, que se llama Michelo, que este libro se hizo con la Universidad Internacional de la Comunicación, y bueno, que explica la dificultad. Ya nosotros sabemos que cuando te llega un video sobre un terremoto, una agresión, qué sé yo, con bomba, en un lugar del mundo donde tú no puedes averiguar, porque en todos estos años no hay corresponsalía, porque se han cortado, este es otro tema, ¿no? Claro, del sí. desempleo que produce la inteligencia artificial, ¿cómo hace por controlar? Los medios son en el mismo tiempo, te permite de llegar antes, pero te permite también de no conocer la trampa que hay por la distancia. Y con las redes sociales esto lo hemos visto, fake news, que como se dice, se confirman uno con la otra. Nosotros estábamos contando la historia de la Wicom, donde fake news de grandes periódicos, que empezaba por una no noticia, la noticia que el capitán Diosdado Cabello era el cartel de los soles. Lo han confirmado entre ellos 3 grandes periódicos que tienen su plataforma digital y todo, es que ahorita sigue multiplicando. La noticia no existía, pero la circularidad también de las redes sociales hace que la fake news se confirma entre comillas, entre ellas, se difunde y se multiplica por las plataformas digitales. Esto es digamos, casi una pesadilla para un periodista, porque si tú tienes que trabajar rápido, y las redes sociales aún más multiplica esta velocidad, la posibilidad de fuente significa cuánto tú los principios básicos del periodismo lo guarda o no lo guarda. Esto significa sobre todo saber que a cada noticia hay una visión del mundo que está detrás. Un hecho tiene una visión del mundo. Un periodista es un ser social y depende de qué lado, digamos, de la vida se está situando. Podemos decir de qué lado de la barricada. Y que empieza, por supuesto, una visión desde la academia. Parte de todo lo que hemos comentado acá y la importancia, por ejemplo, de que esto se dé en las universidades y en las escuelas de comunicación social. Claro, eso se tiene que conversar porque además esto es una información que cambia día a día. Es más, cambia de hora a hora. Lo más importante que debemos tener en cuenta es que la inteligencia artificial no piensa. La inteligencia artificial no es un ser humano, no piensa. La inteligencia artificial va a responder, va a generar información de acuerdo a lo que haya recibido como alimentación. Y la relación que entre los temas que haya recibido como alimentación generen un tema sobre el cual se le está preguntando. Pero la inteligencia artificial no piensa, por eso es artificial, no es una inteligencia humana, no va a generar nuevas ideas, no se le va a poner la carne de gallina cuando se emocione, porque no se puede emocionar, no es un ser humano. Entonces, a partir de allí y a partir de, reitero, de saber que detrás hay grandes intereses económicos y que es muy necesario, conversábamos con Ricardo Romero, es muy necesario que cada grupo de ideas genere su propia inteligencia artificial. Venezuela tiene que generar sus herramientas de inteligencia artificial y alimentarlas, para que cuando haya las consultas también Venezuela sea un generador de inteligencia artificial con respuestas que tienen que ver con la verdad de Venezuela. Así vamos a ver en la próxima parte la importancia para Venezuela y también el aspecto de la inteligencia artificial en el periodismo en todo el continente latinoamericano, que hay detrás también los intereses. Vamos a estar hablando luego de esta breve pausa, el periodismo en la era de la inteligencia artificial. Ya regresamos.
Gracias por seguirnos en Texto y Contexto. Hoy un programa bastante interesante que tiene que ver con el periodismo en la actual era de la inteligencia artificial. Me acompañan dos periodistas y escritoras, Geraldina Colotti y María Elcira Matute, para poder entender este escenario. Decíamos antes de la pausa, María Elcira, que hay un gran reto dentro de Venezuela y nuestro continente sobre lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial y el periodismo. Anteriormente, la preocupación en años posteriores, en décadas pasadas, era la manera como lo corporativo tenía el control de los medios de comunicación dentro de la pauta informativa de un medio de comunicación. ¿Sigue siendo así con la inteligencia artificial? ¿Qué hay detrás de todo esto? El control corporativo de los medios de comunicación también se ha transformado en la inteligencia artificial. ¿Cómo estás viendo, hay Luciana? hay mucho dinero invertido allí porque hay muchos intereses, porque el algoritmo también se alimenta de la inteligencia artificial, entonces queremos ser los primeros en el algoritmo. Ahora también tendríamos que nosotros pensar en el periodismo como, bueno, ¿cuál es el apuro? Si quiero ser el primero que diga la noticia, no importa que no sea en verdad, pero ya quiero ser yo el primero que la diga. Ajá, y el daño que tú causaste, si dijiste algo que era erróneo. Entonces también tenemos que pensar así como en esos cursos de lectura veloz, ¿cuál es el apuro? Ya va, ¿cuál es el apuro? Entonces sí hay que estar conscientes de que hay grandes corporaciones mediáticas que antes tenían sus agencias y ahora tienen sus generadores de inteligencia artificial y están allí con una gran inversión de dinero y con un gran interés económico, político y de todo tipo. Entonces, cuando consultamos una inteligencia artificial, tenemos que saber que cada inteligencia artificial tiene grupos de poderes y dinero detrás de ella y que eso va a condicionar lo que en ellas está. Y entonces por eso es importante generar desde nuestros pueblos también instancias de inteligencia artificial alimentadas porque nosotros sabemos que es verdad. Ya verá la gente a quién le cree. Sí, Geraldina, tu visión sobre esto, ¿no? Anteriormente, grupos de poder dominando los medios de comunicación se actualizan con la inteligencia artificial. ¿Cómo hacen los intereses económicos hoy en día para controlar el periodismo a través de la inteligencia artificial? Bueno, estuvimos hace poco día en Cuba para homenajear los 20 años de Telesur. A propósito, aprovechamos para saludar a Patricia. El tema era cómo cambian, éramos muchos periodistas, analistas y todo, cómo cambian, cómo aumenta también la brecha entre el norte, que recolta Big Data, el sur, que se le roban los datos sin saberlo, y también que nosotros cuando utilizamos esta pequeña herramienta, el celular, todo el día, nosotros producimos plusvalía por las grandes plataformas que hacen dinero sobre la gente que ni siquiera sabe, porque pone like y todo eso. Todo eso genera, como estaba diciendo María Elcira, intereses gigantescos que alimentan corporaciones. Si nosotros hemos visto la toma de posesión de Trump, alrededor de él había los dueños de la plataforma. Es muy importante, si pensamos a propósito de los procesos de desestabilización mediante la inteligencia artificial, podemos decir, por ejemplo, que en 2010 ha habido un antecedente contra Cuba que se llamaba zunzuneo, que era una herramienta muy similar al Twitter, por supuesto no éramos todavía en el nivel que somos ahorita, que captaba de manera oculta datos para enviar mensaje oculto a los jóvenes, para desviar, por supuesto. Lo que es importante saber es que hoy por hoy cambia también la forma de invertir en las agencias desestabilizadoras. Ya no les sirve la USAID, porque invierten miles y miles de millones de dólares en el algoritmo. Claro, y además en lo que llaman, esto es una frontera muy peligrosa, a pesar que siempre el ser humano, alguien que es humano, tiene que producir algo concreto para hacer la inteligencia artificial. Esto es muy importante, porque nos lleva al marxismo, que se ha olvidado, ¿no? Todo es concreto. Sí. Pero además de eso, esta frontera de lo que llaman agente autónomo, quiere pensar y decirte qué tiene que hacer. Ya hay mucho cuento, ¿no? en la web que dice que me ha contestado, que yo lo insulté, que él me dijo no me puede insultar. Entonces intentan hacernos creer el contrario de lo que es, que ellos pueden, interactuar
con nuestras emociones, porque claro, la guerra cognitiva que utiliza la plataforma digital acciona sobre las emociones, sobre todo sobre las pasiones, porque mediante este mensaje distorsionado se pone en actuación una de las pasiones más poderosas y nefastas, que es el odio. El odio que, digamos, si nosotros miramos atrás en algunos laboratorios, que es donde siempre empieza, desde la masacre en Ruanda en 1994, cuando se utilizaron los medios de comunicación, que era la radio de la Mille Collines, para activar el odio entre familias. Se mataron 2 billones de personas, entre mujer, esposo y todo así. Sí. Y claro, ¿cuál era digamos, el resultado para la fake news? Que los africanos, los negros son bárbaros, claro, se ocultó los verdaderos intereses que estaban detrás. Ahora, hablamos de esas líneas rojas, de esas fronteras, como tú dices, muy peligrosas, y quería hablar también, que me conteste María Alcira, ¿cómo estás viendo el tema del periodismo, la automatización que ofrece la inteligencia artificial, esa inmediatez sin verificación en algunos casos, pero que ofrece esa inmediatez que sí pudiese servir a esos intereses, pudiese generar una mayor precarización laboral? Lo pregunto porque ya hemos visto en otros sectores, vemos artistas, vemos a gente en Hollywood, vemos en otros sectores importantes decir, bueno, tenemos que darle, digamos, frente a la inteligencia artificial. ¿Cómo estás viendo el escenario del periodismo, no solamente en nuestra región, sino en el mundo, sobre esa posibilidad? El periodismo de calidad no puede ser generado por la inteligencia artificial, puede usar la inteligencia artificial como una herramienta. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres un periodismo de calidad o quieres cualquier cosa para rellenar espacio como empresa? Entonces, un buen periodista nunca va a poder ser sustituido por una instancia de inteligencia artificial. Un buen periodista jamás va a generar un producto en el cual haya usado inteligencia artificial y lo va a presentar como auténtico, como una creación propia, como una creación humana. Va a advertir, esto está generado con inteligencia artificial, o he hecho una broma y le he colocado por inteligencia artificial la voz a una persona, pero esto es una broma, para no confundir. Y hablábamos en el corte, fíjate, si tú colocas, cualquiera de los que están viéndonos, coloca su nombre completo en una inteligencia artificial y le pregunta quién es esta persona, va a salir cualquier cosa. Entonces ahí tú ves lo precario que es abrazar a la inteligencia artificial como una fuente fidedigna. Cuando ustedes quieran saber de algo, van a la fuente directa. La inteligencia artificial la valido, me parece bien, me parece ético usarla cuando son mecanismos de... Para complementar. Para complementar, para comparar, para hacer cosas que te van a quitar tiempo y que no importa que la hagas tú o la haga una máquina. Pero el criterio humano, o sea, una buena empresa de comunicación no va a tener periodistas que no puedan tener el criterio de saber cuándo usar o no las herramientas de la inteligencia artificial, que en el caso de la ciencia pueden salvar vidas por lo rápido que pueden buscar una solución. Claro. En el caso del periodismo pueden causar una grave distorsión de la información porque la están transmitiendo erróneamente. Y importante el tema de la responsabilidad en este caso. Geraldina, última pregunta para finalizar nuestro programa. Tiene que ver con esta propuesta que ha hecho la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Ha dicho que es importante crear una inteligencia artificial para los pueblos, soberanía tecnológica, soberanía en innovación, y cómo allí el periodismo de Latinoamérica se puede nutrir de esa base de datos y sobre esa propuesta tan importante del bloque regional. Siempre sigue válido lo que se empezó a decir en el marco del ALBA, ¿no? Que se tenía que reducir el latifundio mediático. Aún más que nunca hoy, esto pasa para la construcción de herramientas, sobre todo colectivo, porque siempre el lucro lo que determina si tú, digamos, golpeas los datos iniciales del periodismo, sí, todo eso. Pero también se tiene que ver que todo eso, desarrollo sin control popular, digamos, está cortando la posibilidad de existencia a una gran cantidad de gente, no solamente en el sur global, que ni siquiera tiene el celular, pero en los países capitalistas también lo viejo, y aumenta
todo digamos, un montón de intermediarios que ganan sobre la imposibilidad, analfabetización digital. Y esto también aumenta la trampa, porque un viejo que hoy, nosotros mismos, cuando la llave no funciona, que estamos, digamos, perdemos mucho más tiempo a veces de lo que por lo contrario una inteligencia artificial tendría que hacer. Todo ese tema, empezando por lo que tú por razones nos recordabas, lo estamos examinando, estudiando en la Universidad Internacional de la Comunicación, la UICOM, con la rectora Tania Díaz, porque estamos organizando un precongreso por el Congreso sobre la Inteligencia Artificial que va a darse en octubre, pero hay muchos cursos. La invitación es que participen, se inscriban, porque ese tema es fundamental. Seguramente va a haber mucha participación porque ha sido un tema que no solamente genera preocupación, sino también muchísimo interés, sobre todo en aquellos periodistas jóvenes, personas que están de alguna manera queriendo saber un poco más del tema, de poder participar en este debate tan importante en una era de profundas inquietudes, de profundos desafíos para el periodismo en Latinoamérica y el mundo. Pero ¿usted qué opina? Le invitamos también en contáctenos@telesurtv.net para que a través de este tema usted pueda dar su opinión. Más adelante, por supuesto, otros temas estaremos abordando en texto y contexto, pero por el momento finalizamos. Muchísimas gracias, Marcira, por tu tiempo. Gracias también por tu tiempo, Geraldina. Importante la visión de estas dos personas profesionales de la comunicación. Y con esto finalizamos esta emisión de Texto y Contexto. Será hasta una nueva oportunidad. Gracias por seguirnos.